lo que se ha dicho, digamos, si logramos poner en blanco y negro, no sé qué pensarán nuestros compañeros Fernando y Carlos, pero tendría que confirmarse y tendría que demostrarse si efectivamente el enlace fue un abogado respecto al tema de los audios y si, como dice el señor Cisneros, había una especie de complot para vacar al presidente entre dos personajes del Congreso de la República y sobre todo hablando del presidente del Congreso y hablando del congresista Alarcón, quien ha llevado esto. Ya estamos con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, para ver cómo están analizando esta situación. ¿Cómo está, Premier? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Mónica, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo. Fernando, Carlos, buenos días. Un gusto saludarlo. Buenos días, señor primer ministro. En términos objetivos, tendríamos que empezar señalando que la respuesta del presidente Vizcarra al Congreso no le satisfizo en el sentido oficial. Se ha presentado ya la moción de vacancia y lo que queremos conocer es cuál es la sensación que hay por dentro. Debió haber un mea culpa de parte del jefe de Estado. El hecho de que no vaya a renunciar, que es lo que ha sostenido, es lo que en este momento estaba esperando la ciudadanía. Entremos al caso, digamos, con una reflexión amplia respecto a lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Gracias, Mónica. En primer lugar, Mónica, permíteme manifestar mi profunda indignación, no como premier, sino como peruano, y creo que es la indignación de todos los peruanos. Creo que los peruanos no nos merecemos todo esto que está pasando. Nuevamente hemos vuelto a momentos oscuros de grabaciones clandestinas que tratan de crear una crisis política con detrás de ello con un complot o no. Mira, nosotros del gobierno, si hay audios, no hay audios, que siga su investigación con el curso y el debido proceso que debe seguir hasta las últimas consecuencias, y si hay responsabilidades, que eso lo determine la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero el tratar de utilizar estos audios para romper el orden constitucional en este momento, porque prácticamente lo que está haciendo el Congreso es en este momento dar un golpe de Estado, porque está haciendo una interpretación arbitraria de lo que dice la Constitución referente a lo que es la vacancia del presidente. Y en un proceso tan sumario que un día admiten y ahora quieren aprobar la admisión, y en menos de 24 horas, sin embargo, durante 5 meses no han podido poner en votación al Pleno el impedimento de postular a los sentenciados en primera instancia. Indudablemente que detrás hay muchos intereses. Y eso sí indigna tremendamente al país, porque no sé si son conscientes de la grave situación que estamos viviendo, y como dijo Carlos, ¿no? Indigna tremendamente que en lugar de estar concentrados todos, no solamente el Ejecutivo, todos, el Parlamento también, enfocándonos en la gente que se está muriendo en este momento, y enfocarnos en que llegue más rápido la vacuna, que llegue el oxígeno donde tiene que llegar, en continuar haciendo el tratamiento temprano, realmente nos estamos enfrascando en estos dimes que te diré y poniendo en peligro el riesgo, la estabilidad económica del país. Sinceramente yo estoy bastante indignado con todo esto que está pasando. Si se tiene que investigar, Mónica, Fernando y Carlos, que lo hagan, por favor, y que lo hagan con el debido proceso, pero no utilicen esta patraña para tratar de vacar al presidente y crear una estabilidad política innecesaria, rompiendo el orden constitucional y creando una crisis económica totalmente innecesaria en este momento tan delicado que vive el país. General Martos, buenos días. Usted ha dicho que detrás de esta maniobra hay grandes intereses. ¿Puede ser un poco más específico sobre eso, por favor? Mire, en este momento hay muchos congresistas que están interesados en que esta ley del impedimento a postular a los sentenciados en primera instancia no se apruebe. Hay muchos intereses populistas de que ciertas normas que tienen incidencia de gasto público se aprueben de inmediato, creando también una inestabilidad fiscal innecesaria. Hay
muchos intereses de frenar toda la reforma política que venía impulsando el señor presidente de la República y también la reforma de la justicia. Hay muchos intereses detrás de esta crisis y por lo que me he dado cuenta el día de ayer, innecesariamente, en forma muy sumaria, están tratando de acelerar un proceso muy delicado que haría tanto daño a los peruanos. Ha habido en ese sentido, antes de seguir con la rueda de preguntas, una afirmación de este personaje que ha estado en el centro de la información desde que comenzó este escándalo, que es este señor Cisneros. Dice que habría un complot entre el congresista Alarcón y el presidente del Congreso. ¿Usted le da crédito a eso? Y cuando habla de que hay motivaciones en muchos congresistas para que no se aprueben determinados proyectos de ley importantes para la reforma, ¿están en todas las representaciones políticas? ¿Cuál es el análisis político que han hecho ustedes también? Porque esto nos puede llevar al abismo. Mónica, la gran mayoría de los congresistas, porque yo he conversado con ellos, he viajado con ellos, son gente muy respetuosa del orden constitucional. Pero sin embargo, hay algunos miembros de algunas bancadas que en este momento no voy a especificar, pero que son totalmente radicales y renuentes al diálogo y totalmente impulsando normas contrarias a lo que es la estabilidad económica y la estabilidad política, y sobre todo muy interesados en frenar la reforma política con intereses de sus partidos en las próximas elecciones. Señor Martos, ¿tiene usted la sensación de que todo lo que está pasando corresponde más o menos con lo que diseñó Antauro Humala, es decir, poner nuestro país a sangre y fuego, dividirnos y permitir que llegue al poder quienes tienen ideas etnocaceristas? No voy a referirme exactamente a eso, Fernando, pero mire, dentro de una crisis política, dentro de una anarquía, un caos que se crearía si se rompe el orden constitucional, con toda seguridad el pueblo peruano no lo va a aceptar. Y estos congresistas que están impulsando esta inestabilidad política son los responsables de eso. Y eso, con toda seguridad que se va a investigar, y dentro de esta anarquía y de estos caos, ¿quiénes son los que se favorecen? Justamente son los ultrarradicales, que buscan tomar el poder no por las vías democráticas, sino siempre lo han hecho a través de la violencia y la fuerza. Y ese es un gran peligro para todos los peruanos. Premier, entiendo con respecto a la actitud del Congreso, pero ¿no cree usted que ayer el presidente debió darle una explicación al país de manera clara de lo que estaba pasando? Porque en el primero de los audios, y creo que usted no lo va a negar, hay muchas dudas, hay motivos para dudar, porque se habla inclusive de borrado de registros, se habla de una posible agenda roja. Entiendo que puede haber un tema constitucional que es debatible. Ayer el presidente no ofreció una explicación mucho más clara de dudas que hay, justificadas respecto a su accionar y respecto a esta serie de supuestas coordinaciones que habría para manipular respuestas y también decidir qué es lo que se tenía que decir ante una comisión investigadora o ante la Fiscalía. ¿No cree que ahí faltó una estrategia política mucho más clara del presidente Vizcarra? Lo que el presidente Vizcarra está buscando, y también estamos completamente de acuerdo del gabinete, Carlos, es de que se investigue todo lo que tiene que investigarse, porque mire, en una grabación clandestina que se hace, la persona que está grabando indudablemente comienza a provocar a que el otro hable lo que a ella le conviene, a la persona que está grabando. Entonces, esta es una grabación manipulada y eso tiene que investigarse. ¿Está usted diciendo que el presidente fue manipulado en esa grabación? No, ¿En la primera sobre todo? No, claro, yo no sé de qué manera se haya grabado, por eso le digo que esto tiene que irse a investigarse hasta las últimas consecuencias, y el presidente lo ha manifestado de esa manera, que se investigue todo lo que tiene que investigar. Sí, pero el tenor de la conversación, Premier, es... El tenor de la conversación es lo que genera la duda, porque, bueno, repito, se habla del borrado de registros, se habla de hay que decir esto, hay que decir lo otro, hay citas, pásaselas a él. Entonces, esos son motivos para dudar. No digo que el presidente sea culpable, pero sí hay motivos para dudar. Por eso le preguntaba si es que no debió ayer el presidente no darle una explicación al país
de lo que estaba pasando? Lo que tiene que dar la clara explicación es cuando se haga la investigación, los órganos correspondientes, como son la Fiscalía, el Poder Judicial, que se investigue todos estos hechos y que se investigue dentro del debido proceso. Pero el comenzar a grabar conversaciones privadas para crear un caos, estamos volviendo nuevamente a momentos oscuros que ha vivido el país, que ya pensábamos que lo estamos superando y parece que no es así. Entonces, todas estas cosas que se investiguen, Carlos, estamos completamente de acuerdo que se investiguen, pero que no se utilice esto como para desestabilizar al país o romper el orden constitucional como está pretendiendo en este momento algunos elementos en el Congreso. Premier, el presidente dijo también que desde el 29 de julio, a través de un periodista de la prensa extranjera, había conocido que habían estos audios. Se ha dicho también, por lo menos he escuchado en 2 miembros del gabinete, que el gabinete no sabía absolutamente nada. En el caso suyo, es decir, el presidente Vizcarra habló con usted de una circunstancia que le podía preocupar respecto a lo que se venía escuchando, y no solamente en términos, digamos, oficiales. Se venía escuchando que habían audios, había una circunstancia que se estaba preparando, y por eso es que se insistía de parte del Congreso para que el presidente responda. Hablaron incluso de una, y lo digo entre comillas, de una emboscada, porque tenían ya estos audios. O sea, ¿qué conocen ustedes de los entretelones de esto que ha puesto al país en una situación tan complicada? Yo le manifiesto, Mónica, y en forma sincera le digo, conjuntamente con el gabinete, todo este tiempo hemos estado completamente enfocados mañana, tarde y noche en la lucha contra la pandemia. Esa es la verdad. O sea, el gabinete, no le hemos dejado respirar al gabinete para que vayan a las regiones, a las provincias, hablen con los alcaldes, hablen con los médicos, vean acelerar los procesos de compra, de lo que es el oxígeno, de llegar los alimentos a las personas. Y la verdad, en ningún momento hemos conversado de este tema y no lo hemos puesto sobre el tapete porque hemos estado totalmente enfocados en la lucha contra la pandemia. Eran vidas que se estaban perdiendo y ese es un tema bastante doloroso en el país, que no podíamos estar con los brazos cruzados. Y para Premier, nosotros usted ha dicho el tema prioritario ha sido la lucha contra la pandemia. Premier, usted ha dicho que el Congreso está preparando un golpe de Estado. ¿Esto qué significa? Que el presidente, si es que nos ponemos en el escenario de la aprobación de la vacancia presidencial, ¿no la va a aceptar? El Congreso está interpretando tendenciosamente y en forma arbitraria lo que es la vacancia presidencial. Y menos con estos audios. Mire los entredichos que hay detrás de estos audios, de asesores, de congresistas que están buscando grabar, que están tratando de comprar voluntades, etcétera, para que lleguen a este tema de la vacancia, de tratar de vacar al presidente. Indudablemente que están rompiendo todo el orden constitucional. ¿Usted se refiere a lo que ha señalado el señor Cisneros respecto al abogado Fabio Augusto Noriega Montes, que sería un abogado vinculado al congresista Alarcón? ¿Conocen algo más específico sobre eso? No, nosotros no conocemos, pero con toda seguridad, Mónica, que en el transcurso de los días se van a saber seguramente muchísimas cosas que hay detrás de todas estas acciones que están ocurriendo en el Congreso. Con toda seguridad que el pueblo lo va a saber. Pero en este momento, con estos indicios oscuros que están teniendo, que se trate de vacar al presidente con una interpretación arbitraria de la Constitución y con un procedimiento muy rápido, en un día sin mayor análisis, nada, están sometiendo. Por eso le preguntaba si es que lo va a aceptar o no. A la admisión. Por eso le preguntaba si es que una eventual vacancia la va a aceptar el presidente o no, y qué argumentos o alternativas legales se están barajando en el gobierno. Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas legales que corresponden para defender la investidura del señor presidente y la estabilidad política del país. Y estoy completamente seguro que la población no va a aceptar esta ruptura del orden constitucional, y los congresistas que están impulsando esto serán responsables de todos los hechos que sucedan a partir de este responsable e imprudente acto que está realizando.
Señor primer ministro, hay dos detalles que han merecido suspicacias de algunos analistas. El primero es que el presidente de la República haya hablado ayer a la Nación acompañado solamente por usted y por la ministra de Justicia y no, como en otras oportunidades, de todo el gabinete ministerial. Y el otro punto es que el presidente del Congreso, el señor Merino, se haya referido a la Fuerza Armada, haya pretendido enviar un mensaje político no a la Fuerza Armada. ¿Cómo interpreta usted estos dos hechos? El día de ayer convoqué al Consejo de Ministros a las 5 de la tarde y he escuchado el parecer de cada uno de los ministros. Y todos los ministros en forma unánime han respaldado al señor presidente de la República y a la estabilidad política del país por la grave situación que venimos pasando en este momento. Y sería una total irresponsabilidad en un momento de crisis, de esta pandemia, una crisis económica donde muchísima gente está muriendo y otros están sufriendo, se cree esta innecesaria inestabilidad política. Y le hemos dado todo nuestro respaldo al señor presidente y seguimos hoy día enfocados en toda la lucha contra la pandemia, porque estamos completamente seguros que la población en su conjunto no va a aceptar esta ruptura del orden constitucional. Y en cuanto usted me dice a la innecesaria mención que ha hecho el señor presidente del Congreso, irresponsable al mencionar a las Fuerzas Armadas, nosotros hemos conversado con el ministro de Defensa y él ha sacado un comunicado. Usted sabe que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y no tienen ninguna participación en los actos políticos del Estado. Yo estoy convocando al ministro del Interior y al ministro de Defensa el día de hoy a las 10 de la mañana para que continúen trabajando juntos en todos los operativos, en la operación Taita, lucha contra la pandemia, lucha contra la delincuencia, etcétera, y en todos los frentes que están actuando. Las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y de las normas. Y indudablemente este llamado, no sé por qué lo habrá hecho, seguramente porque inconscientemente sabe que está rompiendo el orden constitucional. Y eso no creo que el pueblo se lo permita. Sí, sobre eso solamente puntualizar. Obviamente las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero han tenido una presencia política en nuestro país en diferentes momentos históricos. No vamos a hacer las comparaciones ni mucho menos. Son observadores atentos. Y cuando ese mensaje sale de boca del presidente del Congreso, diera la impresión que tenía información sobre algunos movimientos y reuniones que podían haber en la Fuerza Armada. En ese sentido, ¿cuál es la respuesta no solamente del Premier, sino de un prominente representante de la Fuerza Armada en nuestro país? Es decir, están observando, están mirando, en este momento cierran filas en relación al presidente de la República. Mire, las Fuerzas Armadas siempre cierran filas respetando el orden constitucional, Mónica. Siempre cierran filas y son respetuosos de la Constitución. Y lo que estoy completamente seguro es que el pueblo en su conjunto no va a aceptar ninguna ruptura del orden constitucional, mucho menos con todos estos cuestionamientos que están apareciendo algunos miembros del Congreso. Perdón, Premier, ¿está usted de alguna manera alentando que la población salga a las calles en caso se concrete una vacancia presidencial? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Porque usted dice, el pueblo no va a aceptar esto. Es que simple y llanamente el pueblo tiene su opinión. No necesariamente tenga que usar a la violencia, sino tiene su opinión el pueblo. Y yo le pido a los señores congresistas que hagan una encuesta, a ver quién está de acuerdo en el país con todo lo que están haciendo en este momento, en esta crisis y en esta inestabilidad de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo. Sí, solamente una acotación más y un recuerdo reciente, porque todo lo que ha pasado en el último año parece que hubieran pasado 10 años en nuestro país por todas las circunstancias que estamos viviendo. Una de ellas fue la del 30 de septiembre con la disolución del Congreso. En ese momento el presidente Vizcarra, digamos, con toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas, salió como también una posición de fuerza en relación al presidente de la República y el respaldo de la Fuerza Armada. Por eso también le decía que esa observación atenta de la Fuerza Armada está vinculada también a la presencia y decisión política. Por eso es que quería insistir en esa pregunta, ¿no? Mónica, le reitero
que las Fuerzas Armadas son muy respetuosas de la Constitución y el orden establecido en el país. Las Fuerzas Armadas velan por la democracia y la estabilidad del país. Y es una irresponsabilidad que en este momento, repito, con una coyuntura y un contexto tan difícil que está viviendo el país, estemos con el Parlamento en esta situación donde tranquilamente nos podemos concentrar en la lucha contra la pandemia. Justamente el día de hoy yo tenía una reunión con los mandos militares y los policiales, hoy día en la mañana, y porque el día de ayer ha asumido el nuevo ministro del Interior y quería que se integre el nuevo ministro del Interior a todo el accionar de la policía y la Fuerza Armada en la lucha contra la pandemia, con todas estas operaciones que vienen haciendo de fiscalización y la operación Taita. He tenido que anular esa reunión para no dar ningún mensaje de intranquilidad al país. Pero lo único que estamos haciendo nosotros con las Fuerzas Armadas es en su rol que toca de apoyo a la población en los momentos difíciles que está viviendo el país. Señor primer ministro, usted ha recibido la confianza del Congreso hace pocas semanas, una amplia confianza, y ahora estamos ante una crisis que enfrenta al Poder Ejecutivo, del cual usted es parte prominente, y el Congreso. ¿Qué iniciativas se pueden tomar para establecer una forma de diálogo? Usted nos ha dicho que ha viajado con muchos congresistas y que sabe que la inmensa mayoría de ellos son gente honesta y preocupada por la realidad de nuestro país. Pero, ¿cómo podemos hacer para que el diálogo se restablezca y no haya el clima de crispación y de enfrentamiento que no augura nada bueno para nuestro país? Pregunta en concreto, ¿alguna recomposición del gabinete que usted preside, abriéndose a otros horizontes políticos, sería algo positivo en las actuales circunstancias? Nosotros, Fernando, vamos a continuar intensamente abriendo los espacios de diálogo con los congresistas, integrándolo al trabajo del gabinete. Todos los ministros que están yendo a las regiones están invitando a los congresistas representantes de esa región para que viajen con ellos. Nos estamos reuniendo constantemente para ver los pedidos de cada uno de los alcaldes, de los gobiernos regionales que lo hacen a través de los congresistas, y le estamos dando importancia, le estamos dando prioridad, y todos aquellos que se les puede apoyar, se les puede apoyar. He conversado con muchos congresistas que cuando tengan una iniciativa legislativa nos convoquen y lo trabajemos juntos para que no haya problemas. Siempre viendo lo mejor para el país, viendo la estabilidad económica, la estabilidad fiscal y también viendo las grandes necesidades que tiene el país. Creo que tengo el convencimiento que la gran mayoría de ellos está con el ánimo de trabajar juntos. Sin embargo, y tengo que ser sincero, hay un grupo de ellos, de algunas bancadas, que solamente están enfocados en algunos intereses de partido pensando en las próximas elecciones, y que es muy difícil trabajar con ellos porque siempre tienen una oposición a lo que se dice del gobierno. Pero nosotros seguimos con los señores congresistas que están abiertos al diálogo y que quieren trabajar por el país. Vamos a trabajar con ellos en todo momento y lo seguiremos haciendo intensamente. He conversado con los ministros para que tengan la mayor apertura y están teniendo reuniones constantes con muchos congresistas y escuchándoles las necesidades, no solamente de sus regiones, sino también otras necesidades que ellos tienen para acelerar trámites, para lograr algún proyecto que ellos están interesados. Premier, cuando el presidente se refirió ayer a que ya tenía la información acerca de que existía este audio el 29 de julio último, más o menos por esa época ocurre la salida del señor Maximiliano Aguiar, ¿no?, que fue un asesor muy cercano al presidente de la República, quizás uno de sus más allegados, y que según la versión que tenemos fue porque no aceptó el presidente que despide de su cargo a Miriam Morales. En segundo término, ayer en la Junta de Portavoces se ha escuchado esta serie de audios, pero de las sesiones reservadas que tuvo con Karen Roca y Miriam Morales. Y ha trascendido, y quisiera que usted lo confirme o no, que se había ordenado desde el Ejecutivo una especie de espionaje político a los congresistas de la República. ¿Qué tiene usted que responder ante estas dos versiones? Yo digo rotundamente
que nosotros como Ejecutivo, y le digo en forma sincera, que nosotros como Ejecutivo estemos pensando en espiar o estemos pensando en hacer algún complot contra algún congresista. No tenemos ninguna injerencia y en este momento todo el gabinete está concentrado y no tiene tiempo para otra cosa en resolver los problemas del país, porque estamos viviendo una situación bastante crítica. No estamos en una situación normal donde a lo mejor podemos guardar algún tiempo para ver algunas relaciones. Estamos viviendo una crisis tan grave, donde está muriendo muchísima gente. Y en este momento que está, a Dios gracias, bajando la pandemia, tenemos que darle con muchísima más fuerza para que no vuelva a haber rebrotes. Sí. Estamos nosotros enfocados y niego tajantemente, rotundamente, que desde el Ejecutivo se esté haciendo alguna acción en contra de algún congresista o se esté haciendo alguna acción de espionaje. Jamás hemos utilizado ningún miembro del Ejecutivo para hacer alguno de estos actos. Bueno, en relación al presidente Vizcarra y a la gente que lo rodea, más allá del gabinete, evidentemente, hay un entorno cercano, ese propio entorno cercano, por lo menos una de las participantes, que según se dice sigue trabajando en remoto, que es esta señora Roca, ha sido parte de lo que se podría llamar, y lo digo entre comillas, traición. Esta es una situación, además, que pone en vilo al país, y lo reitero. O sea, en política, lamentablemente, coincidencias no hay. Son dos preguntas en una. Primero, ¿qué se va a hacer con ese entorno? Porque hay una preocupación clara, real y creo que vigente de la ciudadanía, y me imagino que del gabinete también, porque va más allá de una decisión que pueda tomar el presidente de la República. Está, digamos, en el medio la situación del país. Y por otro lado, como señalaba, no hay coincidencia. Es decir, hace muy poco sale, sin mayores explicaciones, el ministro del Interior y entra otro. Ustedes tenían en su radar de inteligencia, porque me imagino que les llega la información, algún dato respecto a eso que se había dejado de atender o no? En cuanto al entorno, el señor presidente de la República, indudablemente después de estos audios, él va a tomar las decisiones más convenientes en cuanto a su entorno, él ya lo determinará. Pero en cuanto al relevo del ministro del Interior, el general Jorge Montoya es un excelente profesional y hemos tenido bastante colaboración con él, pero usted sabe que en temas de gobierno tenemos que en algunos momentos ver qué estrategia tenemos que impulsar y muchas veces buscar el perfil adecuado para impulsar esta estrategia. En este momento conversamos con el señor presidente de la República, queremos impulsar todo lo que es la seguridad. O sea, usted le pidió que saliera el ex ministro del Interior para que entrara el nuevo, por razones de perfil y de necesidad. Eso es lo que nos está señalando. Sí, porque conversamos con el presidente de la República que en estos últimos meses que nos quedan de gobierno tenemos que impulsar muchísimo lo que es la seguridad, la inseguridad ciudadana, o lo que es dar la seguridad ciudadana. Y necesitamos una persona con un perfil que conozca mucho lo que es la operación de la policía para que pueda coordinar con el apoyo de la Fuerza Armada. El general Jorge Montoya es un excelente profesional, está haciendo un excelente trabajo, pero en vista que se quiere profundizar todo lo que es la seguridad ciudadana, es lo que se tomó esta decisión, no por ningún otro motivo. Y no tenían ninguna... Adelante, Carlos, adelante. Fernando, muy concreto más. ¿Ustedes no tenían, Premier, ninguna información respecto a que estos audios iban a salir el día de ayer? No teníamos ninguna información. Nosotros nos enteramos justamente por medio de la televisión. No tenemos absolutamente ninguna información. Como le digo, nosotros no utilizamos el aparato del Estado para hacer trabajos que no corresponden dentro de la Constitución. Y todos los, en este momento... Ahora, pero en los medios, en las redes sociales, ya se conocía hace varios días que estaba corriendo el rumor, o sea, un poco de inteligencia también, digamos, en ese trabajo en relación al presidente. Perdón, Mónica. Sería bueno, ¿no? Corría el rumor de inclusive una moción de vacancia presidencial antes de la difusión de los audios. Le repito, nosotros como gabinete, Carlos, Fernando y Mónica, hemos tenido 100% nuestra concentración en este tema de la pandemia y
yo le digo, en base a un trabajo esforzado y también en la colaboración de la población, es que se está bajando los índices de mortalidad y de hospitalización en esta pandemia. Y nosotros hemos estado concentrados en darle un mayor impulso para que baje en forma definitiva y no haya ningún rebrote. Entonces, con todos los ministros hemos estado con reuniones constantes, con los gobernadores, y no nos hemos enfocado en estos problemas que, sinceramente, desde mi punto de vista, yo lo veía bastante personales. Señor Martos, usted nos ha dicho que ha viajado con muchos congresistas y que los ministros lo hacen, pero eso no significa una iniciativa política ante el Congreso. Todos tendremos que ver la sesión de las 10 de la mañana, pero uno de los escenarios es que se apruebe, que se discuta la vacancia, y eso tomará 3 días. Usted tomará iniciativas políticas, ya no solamente de contactos y de viajes profesionales, sino propiamente políticas para restablecer el diálogo en nuestro país y no tener el triste récord de ser el único país del mundo que en plena pandemia se ocupa de destituir a su presidente. Gracias, Fernando, por esa pregunta. De nuestra parte, no solamente del Premier, sino también de todos los miembros del gabinete, haremos todas las líneas de diálogo. Yo personalmente iré a donde tenga que ir para conversar, para encontrar puntos de encuentro por la gobernabilidad del país y por la estabilidad política del país. No dudo de que yo tenderé todos los puentes y conversaré con todas las personas que sean necesarias para salir de esta crisis política. Le agradecemos muchísimo, Premier Martos, por estar con nosotros aquí en la ampliación de noticias, muy importante el enfoque, y bueno, estamos todos en una atención máxima respecto a la situación del país. Esperemos que la sabiduría en ambos lados se imponga, algo que tanto necesitamos, y la templanza también para enfrentarlo. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gran resumen, regresamos a ampliación de noticias.